Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. En este episodio vamos a terminar con Hechos 2, así que comencemos en los últimos versículos del capítulo 2 de Hechos. Lo creas o no, esta pequeña sección es sorprendentemente controvertida. Y si no te resulta familiar de inmediato, creo que cuando la leas por completo verás por qué es controvertida o podría de alguna manera desencadenar algo en tu memoria en cuanto a lo que se podría hacer con estos 5 o 6 versículos de las Escrituras. Entonces, comenzando en el versículo 42, leemos: Y sé, una vez más, la iglesia incipiente allí en Jerusalén dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Fin de la cita. Ahora bien, este pasaje, como probablemente podrás ver si le prestas mucha atención, ha sido utilizado por muchas personas, académicos o no, para defender el socialismo o el comunismo o algún tipo de sociedad políticamente utópica, como si esos sistemas políticos y económicos fueran la forma de gobierno bíblica o que tiene algún tipo de superioridad teológica sobre cualquier otro sistema. Y lo que les voy a sugerir es que ese no es el caso en absoluto. Ahora, mientras entramos en aras de la definición, así es como yo definiría términos como socialismo y comunismo, nuevamente por el bien de nuestra discusión. El socialismo es un sistema económico y defiende la propiedad pública de todos los recursos, para que la producción y distribución de recursos o riqueza dentro de una sociedad esté bajo el control de los miembros de esa sociedad, ya sea colectivamente o por algún tipo de organismo gubernamental que representa a la sociedad. En un sistema socialista, en una economía socialista, los trabajadores contribuyen a la sociedad en función de su capacidad, de lo que pueden producir, en lugar de recibir salarios y utilizar dinero para comprar lo que quieren. No tienen que comprar nada que quieran porque todos tenemos todas las cosas en común, por así decirlo. Las posesiones privadas se limitan a artículos de uso personal y, por supuesto, el objetivo es la distribución de la riqueza acumulada y, en teoría, la igualdad entre todos. Ahora, el comunismo va casi de la mano con el socialismo. El comunismo es socialismo con dientes. Como han dicho algunos, suprime la propiedad privada y busca crear una sociedad sin clases, de ahí el término comunismo. Una vez más, la abolición de la propiedad privada es una característica importante del comunismo. Y realmente, en teoría y en la práctica, ambas ideas, como prohibir la propiedad privada y tener una sociedad sin clases, es una especie de tontería porque se necesita liderazgo. Se necesita gente en la cima para hacer cumplir esas reglas o esas ideas, porque no todo el mundo va a querer hacerlo. Y entonces se necesita algún tipo de coerción y cumplimiento, y eso, en sí mismo, crea dos clases diferentes. Entonces, tan pronto como las personas que están mutuamente de acuerdo, nuevamente, en teoría, en tener una sociedad sin clases, hacen o dicen algo que se percibe como una violación de la idea, entonces hay que tratar con esas personas, o de hecho, se convierten en una especie de clase dirigente superior predeterminada. Entonces el socialismo y el comunismo se superponen mucho. Uno es más militante o coercitivo que el otro. Ahora la pregunta es, para nuestros propósitos, Hechos 2:42 a 47 enseña alguno de estos sistemas. Entonces, nuevamente, la parte de lectura del pasaje, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Luego, durante el día, hacían cosas como
reunirse en el templo y asistir al templo, partir el pan en la casa y así sucesivamente. A primera vista parece que lo que se describe aquí podría encajar con el socialismo o el comunismo, pero esa conclusión pasa por alto una serie de cosas bastante obvias. Entonces, primero, si observan en el pasaje, no hay ninguna autoridad estatal en el pasaje. Está hablando de los apóstoles y, por supuesto, esos serían los 12, en realidad el número mayor 120 que vimos en Hechos capítulo 1, y probablemente algunos conversos del día de Pentecostés. Digo probablemente porque la mayoría de las personas mencionadas en Pentecostés eran de otros países. Esa era toda la idea. El punto es que una vez que han aceptado el Evangelio, regresan a las naciones y comienzan el proceso de reclamar las naciones que fueron desheredadas en el evento de Babel. Entonces, en este pasaje no hay autoridad estatal. No se trata de establecer un sistema estatal de gobierno, un gobierno para toda la sociedad. Es muy particular. En segundo lugar, lo que leemos se describe como voluntario. Como no existe una autoridad estatal, eso tiene sentido. De hecho, ni siquiera leemos que los apóstoles enseñaran a nadie que debían hacer esto, vender sus productos, todo ese tipo de cosas. En realidad, no les enseñan a hacer esto. No es como, bueno, ahora que son cristianos, se supone que deben hacer esto, o esto es lo correcto, o estamos estableciendo el reino de Dios. Y ya está decidido. Vamos a vender nuestra propiedad privada. Nada de eso sucede en el pasaje. De hecho, dado que es completamente voluntario, proviene del corazón y solo eso, la ausencia de coerción y un mandato por parte de una especie de señores distingue lo que sucede en Hechos 2, 42 a 47 del socialismo y el comunismo, y en realidad de cualquier otro tipo de estado político. La gente vendía posesiones y distribuía la riqueza entre los pobres de forma voluntaria. También veremos esto nuevamente en Hechos capítulos 4 y 5. Y, por supuesto, Pedro en esos contextos dice muy claramente que no era necesario. Hechos 4 y 5. Tampoco hay condena de la propiedad privada. Es solo que esto es lo que algunas personas estaban haciendo. No tenían que hacerlo. Lo hicieron voluntariamente. Pensaron que era lo correcto para ayudar a la gente. Y así lo hicieron y queda registrado y mencionado en el libro de los Hechos en varios lugares. Ese es el contexto inmediato. Si nos trasladamos a un contexto más amplio y hacemos algunas observaciones, vemos también donde este uso, diría yo, este abuso del capítulo 2 de Hechos se vuelve evidente. Otros puntos a considerar: la actividad descrita en Hechos de tener todas las cosas en común. Esa frase en realidad solo se menciona en Hechos 2 y 4 en el Nuevo Testamento. La frase nunca aparece en ninguna otra iglesia del Nuevo Testamento fundada por Pablo o cualquier otro apóstol. Ahora bien, eso sugiere que había algo único en la situación en la iglesia original de Jerusalén, que presumiblemente no fue transmitido por los apóstoles como algún tipo de costumbre vinculante o idea inspirada a otras iglesias del Nuevo Testamento. Esa omisión sería realmente extraña si lo que leemos en Hechos capítulo 2 fuera una revelación vinculante o un ejemplo vinculante, que esto es lo que es el reino de Dios. Si eso fuera cierto, la omisión aquí es extraña, ya que no se transmite a todas las demás iglesias que leemos sobre el Nuevo Testamento, y mucho menos a algún tipo de estado político. En segundo lugar, según el resto del Nuevo Testamento, la riqueza compartida de la Iglesia de Jerusalén no elevó su condición económica. Ahora bien, este es uno de los mitos que difundieron el socialismo y el comunismo. Toda esta idea de que todos tienen todas las cosas en común, cada uno según sus propias necesidades. La nivelación o los puntos en común siempre son en dirección descendente. Nunca son las personas pobres las que son elevadas a tener riqueza como las personas en la cima. Básicamente a las personas en la cima siempre se les quita su riqueza y se la distribuye de modo que todos estén en algún tipo de nivel de clase baja en comparación con la riqueza que había existido, nuevamente, antes del advenimiento de este tipo de sistema. Entonces, eso por sí solo debería hacernos sospechar de lo que está pasando.
Pero si realmente miras la iglesia de Jerusalén, es en cierto modo ilustrativa de este mito. Nuevamente, si esta fuera esta sociedad utópica, uno pensaría que la iglesia de Jerusalén habría estado mucho mejor que otras iglesias, que habría sido una especie de modelo, pero exactamente lo contrario es lo que lees en el Nuevo Testamento. La iglesia en Jerusalén se describe en el Nuevo Testamento cada vez que entras en este tipo de detalles como notoriamente pobre, y su pobreza fue la razón por la que Pablo comenzó a recolectar dinero en sus viajes misioneros de las nuevas iglesias gentiles. El gozo en la iglesia de Jerusalén no era el hecho de que todos eran iguales en un nivel económico muy bajo, como si esto fuera una gran cosa. Lo que la hizo notable en Hechos 2 fue que se tenían unos a otros, y todos estaban en Cristo y se apoyaban mutuamente. No tenían mucho, pero lo que tenían lo cuidaban unos a otros. Una vez más, no se trataba de crear un sistema económico modelo de naturaleza utópica que todo el mundo debería desear. Claramente eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. El objetivo era la unidad y la comunidad. No era para hacer algún tipo de declaración económica o política. Si hiciera alguna declaración sería que esto no funciona en la medida en que, nuevamente, se tenga más que un estilo de vida de subsistencia. Si pasamos de allí a un contexto aún más amplio, llegamos a lo que creo que es el contexto más significativo de todos, y uno que desconecta a la Iglesia de cualquier, y quiero decir de cualquiera, incluido el sistema estadounidense que muchos de nosotros realmente disfrutamos y amamos. La Iglesia está desconectada de todos los sistemas políticos. Y eso se debe a las cosas que dijo Jesús. Jesús no podría haber sido mucho más claro cuando dijo: antes de los eventos del capítulo 2 de Hechos, esto está muy atrás en los Evangelios, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Eso es de Juan 18:36. El reino de Dios no debe identificarse con ningún sistema político o socioeconómico que oriente el funcionamiento del Estado. Las preocupaciones del reino de Dios son distintas a las de un Estado terrenal. En consecuencia, Hechos 2:42 a 47 no puede usarse legítimamente para decirle al Estado cómo funcionar. Esa no es la preocupación del reino de Dios. Los sistemas políticos de los hombres deben ser evaluados por la oposición de la teología bíblica a cosas como el poder coercitivo y la santidad y dignidad de la vida humana. De nuevo, eso es teología bíblica y, por supuesto, ley divina. Pero en ninguna parte las Escrituras enseñan que la Iglesia es el Estado, o más obviamente, que el Estado es la Iglesia. Nuevamente, el mismo Jesús, en otro lugar, llamó a la separación de la Iglesia y el Estado. Habló del reino de los cielos como distinto del Estado. Todo el asunto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuevamente, volvamos a Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Y entonces mezclar cualquier sistema político, incluso si es uno que nos guste, con la Iglesia es transgredir la teología bíblica. Una teología bíblica muy clara, debo agregar también. No mezclamos el reino de Dios con ningún reino del hombre. Simplemente no sé qué podría haber dicho Jesús para ser más claro sobre este punto. Ahora, finalmente, la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, deja claras algunas otras cosas que están en desacuerdo con aspectos específicos del socialismo y el comunismo. Estamos enfocándonos en ellos porque así es como típicamente se expresa Hechos 2:40 y 2:47. Y quiero enumerar algunas de estas otras cosas que están bastante claras en las Escrituras. Número 1. La Biblia no prohíbe ni condena la propiedad privada. De manera bastante transparente hace lo contrario. Las leyes contra el robo son lo que son, y solo tienen sentido tal como son si la propiedad privada es algo bueno, valorado y legítimo. La Biblia no prohíbe ni condena la propiedad privada. En segundo lugar, la Biblia no prohíbe ni condena las posesiones privadas que se utilizan para crear riqueza, emprender, tener un negocio, ese tipo de cosas. En realidad, el beneficio no está prohibido ni condenado. Ahora, lo que se condena son cosas como la extorsión, usar tu poder económico para obligar a alguien a hacer algo por ti,
en contra de su estatus. Ese tipo de cosas se condena universalmente en las Escrituras. El usar tu riqueza para crear injusticia ante la ley está absolutamente condenado en las Escrituras. Pero la idea de poseer propiedad privada, tener un negocio, generar riqueza y emplear personas, estas cosas no están condenadas en las Escrituras. En tercer lugar, la Biblia no contiene leyes que exijan una sociedad sin clases. De hecho, la ley del Antiguo Testamento presupone clases sociales y es una especie de parte integral del comportamiento humano y, francamente, de la capacidad humana. Todos fuimos creados a imagen de Dios, pero no todos somos creados iguales en términos de nuestros atributos o habilidades, nuestros intereses, nuestras ambiciones, nuestros impulsos y ese tipo de cosas. Esas cosas se manifiestan de diferentes maneras porque todos somos diferentes. Compartimos un estatus y una identidad al ser creadores de imágenes divinas, remontándonos a Génesis 1:26 y demás, y esa es la forma en que Dios nos hizo, lo reflejamos. Compartimos ese atributo y otros atributos con Él, pero eso no significa que todos seamos clones, que todos tenemos los mismos intereses y habilidades. Lo mismo puede decirse de las enseñanzas de Jesús. La ley del Antiguo Testamento no solo supone clases sociales, sino que cuando Jesús habló de clases sociales, y las menciona mucho, nunca pide su abolición. Lo que él pide es rectitud entre los miembros de las clases sociales dentro de su clase y hacia todas las demás clases. Él pidió relaciones justas. Las palabras de los apóstoles y las epístolas son consistentes con eso. Pablo y otros se benefician de la benevolencia de los ricos. Ciertos individuos ricos como en Lucas 23:50 y Hechos 17:12 que apoyaron a Pablo y su ministerio. Pablo se beneficia de los dueños de negocios en Hechos 16:14. Él nunca vincula su conversión o su caminar con Dios con la entrega de sus negocios o la entrega de sus posesiones. La idea misma de dar a los pobres según la propia capacidad requiere diferentes estados financieros. Este es el tipo de cosas que lees a lo largo del Nuevo Testamento. No existe ningún tipo de llamado utópico o llamado teológico a una sociedad sin clases. El reino de Dios no se ocupa de ese tipo de cosas. Sin embargo, se ocupa de la rectitud en cualquier clase social, en cualquier sociedad que exista en la tierra. Nuevamente, principios como la justicia y decirle a la gente la verdad del Evangelio, todas estas preocupaciones generales del reino de Dios son aplicables a cualquier sociedad humana, sin importar cuál sea. Y ya sabes, podemos mirar eso y decir, bueno, si ese fuera el caso, entonces ciertas sociedades humanas como el comunismo, debido al elemento coercitivo que existe allí y a la prohibición de que cualquiera supere un estilo de vida de subsistencia, si ese fuera el caso, esos sistemas tendrían que cambiar. Bueno, tal vez ese sea el caso. Una vez más, también puedes presentar el mismo argumento con una especie de capitalismo extorsionador. Y, repito, el capitalismo extorsionador no es lo que yo llamaría una especie de capitalismo normal. Creo que sabemos qué es el capitalismo extorsionador, una vez más. Utilizar el estatus económico para ejercer poder político y obtener preferencia política. Ese es el tipo de cosas que las escrituras menospreciarían desde el principio, porque no solo es inequidad, sino que crea inequidad y crea un sistema donde las personas se convierten en víctimas. Y esas, nuevamente, son el tipo de ideas que preocupan al reino de Dios porque trascienden el tipo de intercambio monetario normal del día a día del que estaríamos hablando con los sistemas económicos. Así que creo que es bastante obvio que usar Hechos 2:42 a 47 para apuntalar el sistema político es una sobrelectura dramática del pasaje. En lugar de la teoría política, deberíamos mirar Hechos 2 para ver lo que nos dice que hagamos. Y también tengo algunas ideas al respecto. Enumeraré 4 de ellas. Primero, los creyentes deben cuidar de los creyentes. Eso no es una negación de que la caridad se extiende más allá de la comunidad creyente. Solo que Hechos 2 nos muestra dónde comienza el tener todas las cosas en común. Y eso es dentro de la iglesia.
si pudiera decirlo de esta manera. ¿No sería bueno que la iglesia no fuera un tiempo en un lugar? ¿No sería bueno si la iglesia significara la comunidad creyente sin importar dónde estés y dónde esté? Si realmente pensáramos más en el nivel no local cuando se trata de esto, creo que habría algunos puntos de aplicación importantes que realmente harían a la iglesia social y culturalmente distinta de lo que es ahora. Pero en nuestra cultura, desafortunadamente, la iglesia se ha convertido en un tiempo, en un lugar y eso es todo. Y se vuelve prácticamente insular. No es algo que llegue al exterior, ni siquiera dentro de la comunidad. Nuevamente, si piensas que la iglesia es un tiempo y un lugar, tiendes a perder de vista por qué estás realmente allí, y una de las razones por las que realmente estás allí es para cuidar a tus compañeros creyentes. En segundo lugar, diría que es una mala teología suponer que el Estado debería cuidar de las personas en nuestras iglesias. Quizás nos gustaría escuchar que el socialismo y el comunismo no son bíblicos, pero tampoco lo es permitir que el gobierno haga lo que se supone que debe hacer la iglesia. Ahora bien, vivimos en tiempos diferentes con circunstancias complicadas como la disolución de la familia y una importante separación geográfica de los miembros de la familia, por lo que no siempre se puede suponer que las familias extendidas puedan estar ahí para satisfacer las necesidades de sus miembros. Todos entendemos eso, pero según mi experiencia, los cristianos a menudo se sienten desconfiados o reacios. Sienten ese tipo de cosas, sospecha o desgana, más que este vínculo de amor o este vínculo de afinidad, este vínculo de comunidad, cuando se trata de creyentes necesitados, incluso dentro de los muros de una iglesia en particular. Una vez más, eso simplemente no debería ser así. No veo cómo puedes pensar de esa manera y leer Hechos 2:42 a 47 y ser honesto contigo mismo. En tercer lugar, la circunstancia de Hechos también es una en la que los creyentes estaban conscientes de las necesidades de los demás, y no había vergüenza en esta situación. Nuevamente consideré que la situación era diferente, y que la fe incipiente que se enfrenta a la persecución inmediata tiene una forma de unir a las personas, es decir, las circunstancias de la persecución. Pero yo sugeriría que ¿no debería ser más fácil ayudar cuando no estás siendo perseguido? De nuevo, es solo algo en qué pensar. Y por último, no puedo evitar ver algo así como un modelo edénico detrás de Hechos 2:42 a 47. No sé si hubo alguna intención deliberada allí, pero miro ese pasaje y no puedo evitar pensar en lo que podría haberse convertido en una circunstancia edénica. Lo que quiero decir con esto es que la iglesia debería ser un poco como el Edén, donde los creyentes son realmente una familia, y nadie carece de necesidades genuinas. Y no me refiero a lujos y cosas así, sino a cosas que en nuestra cultura realmente necesitamos para llegar a fin de mes. Y todos sabemos lo que Pablo escribió en 2 Tesalonicenses, que si no trabajas no deberías comer. Y todo ese tipo de cosas. Y eso es ciertamente teología bíblica. Pero hay circunstancias en la vida, y todos somos muy conscientes de ello, en las que a veces alguien no puede trabajar o no puede encontrar trabajo o puede toparse con alguna otra circunstancia que en cierto modo pone en peligro ese modelo que Pablo muy claramente ha articulado a los tesalonicenses. Cuando te encuentras en estas situaciones, los creyentes son familia y nadie debería carecer de una necesidad genuina. Lo que realmente se necesita debe ser atendido nuevamente dentro de la comunidad. Y admito que esto es un poco, no sé si personal es la palabra correcta, pero puedo recordar en mi propia vida preguntarme, ¿ver gente? Y esto fue cuando era adolescente. Yo era un nuevo creyente y sabía que había personas dentro y fuera de la iglesia que venían a la iglesia y que realmente tenían necesidades importantes. Tal vez no lo mencionaban y eso es parte del problema, pero incluso si fuera realmente transparente que esta persona realmente necesitaba ayuda con las compras esta semana o este mes, o por un periodo prolongado, o con el alquiler o algo así, o que si tiene una factura, que si se eliminara se crearía una ventana de libertad financiera para esta persona. Recuerdo haber pensado, ¿por qué gastamos tanto dinero en cosas como flores que se colocan frente al púlpito? Así era como pensaba mi mente juvenil, ciertamente algo adolescente. O sea,
¿Por qué nos preocupamos por este tipo de cosas cuando tenemos estas necesidades legítimas frente a nuestra cara? De hecho, pregunté una vez. Le pregunté al pastor de la iglesia sobre eso y su respuesta fue, bueno, si no tenemos cosas lindas como estas, si el edificio no es atractivo, ciertas personas no querrán venir. Una vez más, mi respuesta, supongo, ingenua a eso fue, bueno, que no vengan. ¿A quién le importa si vienen? A lo que voy, si esto es lo más profundo de su fe, entonces que se vayan a otro lugar. Y bueno, eso obviamente no cambió nada en ese momento, pero lo dije en serio entonces y lo sigo diciendo ahora. No me arrepiento por tener ese tipo de pensamientos, porque si esa es realmente la razón por la que estás allí, si eso es lo que necesitas para seguir regresando, tienes graves problemas espirituales y, ya sabes, deberías estar pensando sobre eso, en lugar de si las flores lucen lindas esta semana. Y nuevamente la persona sentada al lado en el banco tiene una gran necesidad de algún recurso, y creo que también va más allá de los recursos monetarios. Tenemos muchas personas interesadas en la iglesia para capacitarlas para hacer un trabajo o darles un traje para ir a entrevistas de trabajo. Hay muchas cosas que podríamos hacer para tener más cosas en común. Pero, en realidad, de alguna pequeña manera, imitar legítimamente lo que vemos que sucede en Hechos 2:42 a 47. No está ahí para erigir un Estado o para hacer un Estado eclesiástico o una iglesia estatal o respaldar ningún sistema político. Está ahí para ser un modelo de cómo los creyentes deberían pensar acerca de su propia comunidad. Y ya para terminar, me gustaría abordar unos últimos pensamientos o comentarios que surgieron en base a este episodio. No sé mucho sobre los mormones, entonces esto podría ser una caricatura incorrecta, pero toda la noción de almacenar alimentos y otros recursos para que si hay algún tipo de tragedia o algún tipo de circunstancia difícil ocurriera por un tiempo, ellos están listos para cuidar de los suyos, simplemente sin hacer preguntas. Se puede acabar el mundo mañana y estarán totalmente capaces de satisfacer las necesidades de las personas dentro de su congregación, y probablemente incluso más allá a nivel local. Y es como, vaya, eso es realmente una buena planeación de antemano. Si nunca pasamos por un momento difícil, tal vez un desastre natural o algún otro tipo de evento, entonces aún pueden usarlo en un refugio de alimentos o algo así, o semana a semana si hay una familia que necesita algo. En mi opinión, eso es simplemente una buena idea. Así que desearía nuevamente que viéramos recursos dedicados de esa manera, una vez más, con una planeación de antemano, pero también pensando en formas prácticas de ayudar a la gente que tiene un testimonio de estar en la familia de Dios. Personas que vienen a nuestras iglesias y hacen eso, e incluso personas fuera del edificio. ¿Sería realmente malo que te conocieran como la iglesia que ayuda a la gente? Una vez más, me doy cuenta de que se puede abusar de ello y hay que tener algo de sabiduría al respecto. En nuestra iglesia tenemos mucho de este tipo de conversaciones, así que sé que hay cosas que debemos tomar en cuenta, pero la mayor parte del impulso parece retroceder en sentido contrario, y las iglesias no tienen nada parecido, y creo que es realmente imprudente. En cuanto a esa desconexión que ni siquiera conocemos a nuestros vecinos, realmente es triste. Y parece que solo algo tan grande como una catástrofe global podría devolvernos a una comunidad local donde esas conexiones sean esenciales otra vez. Estamos tan condicionados culturalmente que cuando escuchamos la palabra iglesia, inmediatamente pensamos en un edificio físico, en un horario específico, domingos por la mañana, miércoles por la noche, lo que sea. Pero, ¿y si pudiéramos cambiar esa perspectiva? ¿Qué pasaría si al escuchar la palabra iglesia no pensáramos en un lugar o un programa, sino en los rostros de 50 o 100 personas que sabemos que son creyentes? Si viéramos a la iglesia como algo presente en todas partes, como una comunidad viva que está en movimiento todos los días, cada momento, con cada persona que forma parte de ella, eso lo cambiaría todo. No sería solo un evento, sería una manera de vivir, una forma de reconectarnos con lo que realmente importa, las personas y las relaciones que construimos en fe y propósito común.